El agua de la roca. Viajaron por el desierto de Sin y acamparon en Refidim, y no había agua para que la gente bebiera. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara, con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Dios guió a los hijos de Israel para que acamparan en ese lugar donde no había agua, para probarlos, para ver si lo buscarían en su apuro o murmurarían como lo habían hecho anteriormente. En vista de lo que Dios había hecho por ellos mediante su maravillosa liberación, deberían de haber creído en Él en medio de su preocupación. Deberían haber comprendido que no los dejaría perecer de sed, puesto que les había prometido aceptarlos como su pueblo. Pero en vez de suplicar al Señor con humildad para que satisfaciera sus necesidades, murmuraron contra Moisés y le pidieron agua. Dios constantemente había manifestado su poder de una manera maravillosa ante ellos, para que comprendieran que todos los beneficios que habían recibido provenían de Él, que podía otorgárselos o quitárselos de acuerdo con su voluntad. A veces lo entendían en forma plena y se humillaban profundamente delante del Señor. Pero cuando tenían sed o hambre, le echaban toda la culpa a Moisés, como si hubiera salido de Egipto para darle el gusto a él. Moisés se sentía afligido por causa de sus crueles murmuraciones. Preguntó al Señor qué podía hacer, ya que la gente estaba a punto de apedrearlo. El Altísimo le mandó que golpeara la roca con la vara de Dios. La nube de su gloria reposó directamente sobre la roca. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Salmos 78, 15 y 16. Moisés golpeó la roca, pero Cristo estuvo junto a él e hizo fluir agua de la peña. El pueblo tentó al Señor en su sed y dijo, si nos has traído hasta aquí, ¿por qué no nos das agua, así como nos dio pan? Este sí puso de manifiesto su culpable incredulidad e indujo a Moisés a temer que Dios los castigara por causa de sus impías murmuraciones. Dios probó la fe de sus hijos, pero éstos no soportaron la prueba. Murmuraron por el alimento y por el agua, y acusaron a Moisés por su incredulidad. El Señor permitió que sus enemigos los atacaran para manifestar a su pueblo de dónde procedía su fortaleza. Librados de Amalec. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol.
Moisés extendió sus manos hacia el cielo con la vara de Dios en su mano derecha para suplicar la ayuda de Dios. Entonces Israel prevaleció y rechazó a sus enemigos. Cuando Moisés bajaba las manos, era evidente que Israel pronto perdía todo lo que había ganado y comenzaba a ser vencido por sus enemigos. Moisés nuevamente levantaba las manos hacia el cielo e Israel prevalecía y el enemigo era rechazado. Este acto de Moisés de levantar las manos hacia Dios debería enseñar a Israel que mientras pusiera su confianza en Dios y se aferraran a su fortaleza y exaltaran su trono, Él pelearía por ellos y subyugaría a sus enemigos. Pero cuando dejaran de aferrarse a su fortaleza y confiaran en su propia fuerza, serían incluso más débiles que sus enemigos, que no conocían a Dios, y éstos prevalecerían sobre ellos. Entonces Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó de generación en generación, si los hijos de Israel no hubieran murmurado contra el Señor, Él no habría permitido que sus enemigos hicieran guerra contra ellos. La visita de Jetro. Antes de salir de Egipto, Moisés había enviado a su esposa y a sus hijos a casa de su suegro. Y después que Jetro oyó hablar de la maravillosa liberación de los israelitas de Egipto, visitó a Moisés en el desierto y le llevó su esposa y sus hijos. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó, y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de manos de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vinieron Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Gracias a su perspicacia, Jetro pronto se dio cuenta que las cargas que recaían sobre Moisés eran demasiado grandes, puesto que la gente le traía todos sus problemas, y él los instruía con respecto a los estatutos y a la ley de Dios. Dijo a Moisés: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo, por jefes de millares, de centenares, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Moisés no estaba fuera del alcance de las instrucciones de su suegro. Dios lo había exaltado mucho,
y había obrado maravillas por medio de su mano. Sin embargo, no adujo que Dios lo había escogido para instruir a otros que habían realizado maravillas por su intermedio, y que por lo tanto no necesitaba que nadie lo instruyera. Escuchó de buen grado las sugerencias de su suegro y adoptó su plan, puesto que era sabio.